tardes, profesor. Este tema le vamos a hablar de la forma de Laplace en la carrera de Gestión, Mantenimiento y Mineras Pesadas, la carrera en el curso de Matemática Aplicada, el que le habla es Kike Sija Brian. Comenzamos con el caso análisis que nos manda el sistema de suspensión de neumática de vehículos pesados, los datos que nos dan y las 5 preguntas que tenemos que responder, ¿no? Comenzamos con la primera, que es el sistema de masa suspendida, el resorte y el amortiguador debajo de eso de la masa no suspendida, ¿no? Y la llanta con el suelo que va a ser empujado por una fuerza U. Ahora tenemos los datos que nos dan en la masa no suspendida, es de 500 kilogramos. Y nos dan la constante neumática y la constante de suspensión y la gravedad que ya se sabe. Ahora separamos todo, cada cuerpo. En el cuerpo de la masa suspendida tomamos la primera condición de equilibrio, que la suma de las fuerzas en la vertical es igual a cero. Entonces la fuerza de Y más la fuerza de amortiguador más la fuerza del resorte menos la fuerza de la gravedad debe ser cero. Entonces la fuerza de Y es la masa suspendida por la aceleración, que eso es la segunda derivada de la posición. Entonces ponemos la segunda derivada de Y la siguiente fuerza es la función del amortiguador. Esa es la constante por las velocidades de los dos puntos donde está unido, que sería Y menos X. Y como son velocidades, son la primera derivada, ahora le sumamos la constante de resorte de suspensión y esa es una deformación entre X y Y. Y la última fuerza sería la gravedad, que la masa suspendida por la gravedad, en la suma de esas cuatro fuerzas debe ser cero. Ahí tenemos la primera ecuación diferencial. Y en la segunda ecuación diferencial tomamos el segundo cuerpo y la fuerza de X eh, más la fuerza del resorte que va hacia el suelo, que es la del neumático, menos la fuerza de la gravedad de esa carga no suspendida, más la fuerza del amortiguador, más la fuerza del resorte que está encima de la suspensión, también la suma de esas cinco fuerzas es igual a cero. Entonces si reemplazamos la fuerza de X va a ser igual a la masa suspendida por la segunda derivada de X, que es una aceleración más la constante del neumático por una desviación o una deformación, que es la dos posiciones, que sería X menos U menos la fuerza de la gravedad que la masa no suspendía, más la constante del amortiguador por la diferencia de velocidades entre X y Y, más la constante de resorte que está encima del cuerpo no suspendido, que es la deformación que sería X menos Y. Ahora la suma de estas cinco fuerzas debe ser cero. Tenemos ecuaciones diferenciales en que podemos reemplazar los datos inicialmente, ¿no? En el problema 2 nos piden la masa suspendida y la perturbación del suelo, que es la 0.5 por una función de impulso. Ahora vamos a derivar 1 y 2, pero antes derivamos tenemos que tomar variaciones. En los puntos iniciales van a ser 0. En ese origen, por lo tanto, la variación sería la misma variable. Definiendo eso, derivamos 1 y 2. Y eliminamos la fuerza de la gravedad, que es una constante. Tenemos las ecuaciones diferenciales 3 y 4. Eso le llamamos la transformada de Laplace. Y tendríamos la masa suspendida transformada de Laplace de Y segunda y la constante de movimiento por la transformada de Laplace de Y' menos X', más la constante de suspensión por la transformada de X menos Y. Abajo lo mismo, la transformada de X según la derivada, eso está multiplicado por la masa no suspendida, más la constante de neumático por la transformada de la función X, menos esta perturbación, más la constante de amortiguamiento por la transformada de X' y Y', más K sub S, que es la constante de suspensión, por la transformada de X menos Y. La transformada según la derivada, es un S cuadrado con las condiciones que el punto inicial es cero. La transformación de una Y' a un X' es la S, solo en el parámetro S, en la transformación de un Y o un X es la misma, pero ya en parámetro S. Si evaluamos o factorizamos, tendríamos dos ecuaciones. La masa suspendida en el nuevo parámetro S más la constante de amortiguamiento por S más la constante de suspensión, todo eso por una función de Y en el parámetro S, menos la constante de amortiguamiento por el parámetro S, más la constante de suspensión por X en el parámetro S, y eso es cero, ¿no? En la segunda ecuación sería la masa no suspendida por el parámetro S al cuadrado, más la constante de amortiguamiento por el parámetro S más la suma de la constante neumática y la constante de suspensión. Eso está multiplicado por X por el parámetro S menos la constante de amortiguamiento por el parámetro S, ¿no? Más la constante de suspensión multiplicado por Y en el parámetro S, y eso es igual a la constante de neumático por la transformada de la señal.
Si nos damos cuenta, tenemos dos ecuaciones con dos variables. Podemos resolver esas ecuaciones para hallar x y y, pero nos piden y. Despejamos y en la ecuación 5 menos la constante de amortiguamiento por el parámetro de S más la constante de suspensión por la constante de neumático por la transformada de esa perturbación sobre la constante del amortiguamiento por el parámetro S más la constante de suspensión elevado al cuadrado más la masa suspendida por el parámetro S más la constante de amortiguamiento por el parámetro S más la constante de suspensión masa no suspendida por el parámetro S, más la constante de amortiguamiento por el parámetro S y la suma de los datos de los dos constantes de amortiguamiento, ¿no? Y en este problema nos dicen que no hay carga. Si tomamos la constante de suspensión es igual a cero y nos da forma de un impulso que sería igual a 1, ¿no? Si reemplazamos esas ecuaciones, S ya lo tendríamos con valores numéricos. 2 por 10 al cubo, parámetro de S, 2 por 10 al quinta por 0,15 sobre 4 por 10 a la sexta, s al cuadrado más 2 por 10 al cubo, parámetro de s al cuadrado más 2 por 10 al cubo, parámetro de s, 500 por el parámetro de s al cuadrado más 2 por 10 al cubo por el parámetro de s, más la constante de neumática, y ya tenemos ecuaciones de y, pero en parámetro s. Ahora hallamos la transformada inversa para tener ecuaciones en parámetro S, sino en parámetro T. Hay ecuación transformada en el gráfico, que es una pequeña onda, ¿no?, que está casi pegada en el eje T. En conclusión, que esta desviación o la deformación de Y es casi cero. En el ejercicio 3 nos da una masa suspendida que es de 2,5 por 10 al cubo y que la perturbación es de 0,25 y un escalón, ¿no? Y usamos la ecuación número 5 para reemplazar estos datos con la condición que la transformada de ese escalón es 1 sobre el parámetro S. Ahora tomamos una constante de suspensión igual a 0 para poder hallar esta ecuación en parámetro T. Y notamos que tenemos una curva que tiende a un valor fijo a lo largo del tiempo. En conclusión, que esta va a ser nuestra deformación después que actúe de escala perturbación en el sistema. Acá en el ejercicio 4 nos piden allá la función de transferencia, la función de la ecuación de entrada sobre la ecuación de salida, ¿no? En este caso la ecuación de entrada sería y de s y la ecuación de salida es la perturbación, pero y de s es la ecuación 5 y u de s depende del tipo de perturbación. Puede poner en el problema. Ahora escribiendo las dos ecuaciones notamos que la transformada es igual a s u parámetro s y podemos dividirlo, por lo tanto tenemos la función de transferencia en el parámetro s. En el ejercicio 5, ya culminando, para resolver este problema, tomamos la ecuación de transferencia. Ahora la ecuación característica es el denominador de la ecuación de la transferencia, ¿no? En este problema nos piden analizar los ceros y los polos. Los ceros los analizamos en el numerador de la ecuación de transferencia. Igualamos a 0 el numerador y tenemos el parámetro S. Es igual a K, que es la constante de resorte de suspensión, que es K sub n en la constante neumática entre la constante de amortiguamiento de la suspensión, ese valor es de 0. Ahora para analizar los polos, igual a 0 el denominador, la ecuación característica, extendemos los miembros de constante de amortiguamiento S más la constante estática de suspensión al cuadrado más la masa suspendida parámetro S y al cuadrado más la constante de amortiguamiento por el parámetro S, más la constante de la suspensión por la masa no suspendida por el parámetro S al cuadrado, más la constante de amortiguamiento por S, más la constante neumática, más la constante de suspensión. Eso nos da 0. Y a la hora de extenderlo tenemos una ecuación de cuarto grado en parámetro S. Y ahora para solucionar este polinomio en el cuarto grado tenemos que usar las condiciones del problema, en la que nos dan la constante, que son la masa, ¿no? La masa suspendida, la masa no suspendida y la constante neumática y la perturbación. Y usamos las condiciones del problema 2 en la que no hay carga, ¿no? Y la constante de suspensión es 0. Reemplazamos todos esos valores y obtenemos una ecuación de cuarto grado también, pero con coeficientes numéricos, ¿no? Y podemos resolvemos encontrando los cuatro polos, el 0, el menos 0, 0, 0,98 y los dos polos complejos, ¿no? Esa la gráfica es en el plano Z. También graficamos el 0 y vemos que S sub 1 y S sub 2, están en la recta de los reales, mientras que el S3 y el S4 sí están en el espacio imaginario, ¿no? Entonces esos dos polos son los polos dominantes